Ya habéis notado cómo algunos hombres intentan ocultar sus debilidades, pero acaban revelándolas en los detalles más obvios. No hace falta gritar, ni exhibirse en exceso, basta con observar el silencio incómodo, la sonrisa forzada o la necesidad compulsiva de aprobación. Estas pequeñas señales delatan mucho más que largos discursos, y es precisamente ahí donde se distingue la fuerza de la fragilidad. Maquiavelo decía que la verdadera estrategia está en la observación, y por eso identificar comportamientos frágiles se convierte en un arma poderosa. El escenario de la vida está lleno de hombres que viven en busca de aplausos, de atención y de una aceptación que, en el fondo, nunca trae libertad. Lo más curioso, cuanto más intentan justificarse, más evidente se hace la falta de control sobre sí mismos. En este vídeo, vais a descubrir los 3 comportamientos que exponen instantáneamente a los hombres débiles. Más que simples señales, son claves para entender cómo funcionan el miedo, la inseguridad y la vanidad. Si ya habéis sospechado que alguien de vuestro entorno esconde su propia fragilidad tras una máscara de confianza, preparaos, lo que vamos a revelar puede cambiar la forma en que veis la presencia y el poder. Es curioso cómo el miedo a ser ignorado hace que mucha gente se pierda. El hombre débil cree que necesita estar todo el tiempo bajo los focos, mostrando sonrisas forzadas y repitiendo frases hechas para arrancar aprobación. Solo que esta búsqueda compulsiva de validación no genera respeto, sino exposición de las inseguridades. Cuando sentís la necesidad de justificar cada paso, en realidad estáis entregando vuestra fragilidad en bandeja. La vanidad hace que muchos se conviertan en rehenes de la atención, creyendo que los aplausos equivalen a dignidad. El problema es que, en ese escenario imaginario, basta el silencio del público para que aparezca la ansiedad y se pierda la identidad. La incomodidad de no ser notado se transforma en sumisión, en un deseo compulsivo de agradar. Quien observa con calma percibe cómo este patrón es predecible. Basta con reparar en los gestos repetitivos, en las explicaciones innecesarias y en el intento de controlar la impresión que tienen los demás. Todo eso denuncia miedo y falta de autodominio. Mientras unos buscan la luz de los focos, los verdaderamente fuertes entienden que la presencia no necesita ser anunciada, se siente, incluso en el silencio. Pocos entienden que el silencio puede ser más ensordecedor que 1000 palabras. El hombre fuerte soporta la soledad sonora porque sabe que no necesita llenar cada espacio con justificaciones o explicaciones. En cambio, el débil, movido por la ansiedad y la inseguridad, se siente obligado a hablar para escapar de la incomodidad. Y, en ese exceso de palabras, entrega detalles que revelan su debilidad. El respeto no nace de la charlatanería, sino de la firmeza silenciosa. Pensad en cómo líderes, estrategas e incluso maestros espirituales han cultivado el poder de hablar poco, pero con peso. Este dominio crea presencia sin necesidad de implorar atención. La ausencia de ruido transmite control, y el control, a su vez, genera influencia. El silencio es, por tanto, una forma sutil de mando. La estrategia está en observar más que exponerse. El silencio no es ausencia, es elección. Cuando os calláis, aprendéis, analizáis, identificáis la vanidad ajena y descubrís dónde puede actuar la manipulación. Maquiavelo ya se alaba que el observador atento siempre tiene ventaja, porque ve la fragilidad en los que no soportan el vacío. Y aquí está la paradoja: quien calla conquista respeto, quien habla demasiado pierde dignidad. La simpatía excesiva puede parecer virtud, pero casi siempre es miedo disfrazado. El hombre que no consigue decir no se coloca en posición de sumisión, ofreciendo su dignidad a cambio de aceptación. Esta aprobación compulsiva es una ilusión peligrosa. Cuanto más se intenta agradar a todos, más se pierde la propia identidad. Al final, el aplauso nunca es suficiente, y la soledad surge como consecuencia inevitable. Cuando la aceptación universal se convierte en objetivo, se instala una fragilidad oculta. Las personas que viven para satisfacer expectativas externas se vuelven predecibles y manipulables. Basta una mirada de desaprobación para despertar inseguridad, ansiedad y necesidad de explicación. Lo que parece bondad es, en realidad,
Vanidad escondida, el deseo de ser amado por todos para huir de la incomodidad de ser rechazado. Esta compulsión por agradar no pasa de ser una estrategia fracasada de supervivencia. Al intentar conquistar respeto por la simpatía, se renuncia al autodominio, y el control de la propia vida se escurre entre las manos. Es en este terreno donde los manipuladores encuentran espacio, explotan la fragilidad de quien no soporta el riesgo de desagradar. La verdadera fuerza no está en plegarse ante todos, sino en sostener vuestra presencia, incluso ante el rechazo. El hombre que vive solo para ser visto se convierte en rehén de su propio escenario. Cree que los focos representan poder, cuando en realidad revelan dependencia. Cada aplauso funciona como una dosis de validación, y la ausencia de esa atención genera incomodidad, miedo e inseguridad. Así, pierde el control y entrega su presencia como moneda barata a cambio de aprobación compulsiva. Esta búsqueda constante de atención se transforma en esclavitud emocional. Lo que debería ser libertad se convierte en cadena invisible, porque el sujeto solo se siente digno cuando es notado. Pero basta el desprecio o la indiferencia para desmontar toda su estructura. Es en ese instante cuando queda claro lo que parecía fuerza era solo ilusión alimentada por la vanidad. Quien depende de aplausos se vuelve fácilmente manipulable. Basta un elogio para inflar su vanidad, o una crítica para sumergirlo en ansiedad. La presencia verdadera no necesita escenario ni explicaciones, es inevitable porque nace del autodominio. Mientras algunos mendigan atención, los fuertes desaparecen en silencio, construyendo algo que un día será imposible ignorar. Maquiavelo entendía que el verdadero poder no está en hablar más alto, sino en observar con calma. Sabía que la fragilidad humana se revela en pequeños gestos, justificaciones apresuradas, explicaciones innecesarias, repeticiones ansiosas. El hombre que no domina el silencio entrega su debilidad sin darse cuenta. Y es en ese detalle donde el observador paciente encuentra su estrategia de influencia. El silencio calculado, la aprobación controlada e incluso la manipulación sutil de las inseguridades son armas usadas por quien ve más allá de la superficie. Maquiavelo no veía problema en explotar la vanidad o la necesidad compulsiva de validación para él, eso era simplemente inteligencia práctica. Al fin y al cabo, quien depende de aplausos está siempre en posición de sumisión ante quien sabe dosificar presencia y atención. Esta lectura de las debilidades humanas exige autodominio y estrategia. En lugar de apresurarse para conquistar respeto, el fuerte espera, analiza y actúa solo cuando el momento es inevitable. Mientras unos corren tras los focos, otros calculan en silencio. Y como decía el propio Maquiavelo, quien controla la percepción de los demás rara vez necesita justificarse, porque ya ha conquistado el espacio de la influencia. Antes de pensar en ejercer influencia sobre alguien, es necesario mirar hacia adentro. El hombre que no domina sus propias debilidades se convierte en rehén del miedo, de la vanidad y de la ansiedad. Estos elementos funcionan como cadenas invisibles, que aprisionan la identidad y corroen la dignidad. Quien no se vence a sí mismo nunca conseguirá controlar verdaderamente ninguna situación. El verdadero poder exige frialdad y presencia, pero también la valentía de soportar la soledad. Es en el silencio donde se construye fuerza interior, eliminando la necesidad de explicaciones y la compulsión por aprobación. Cuando aprendéis a observar vuestros impulsos y a rechazar justificaciones innecesarias, descubrís que el control empieza dentro de vosotros. El autodominio no es represión, sino estrategia. Es entender cuándo hablar, cuándo callar y cuándo simplemente desaparecer. Esta disciplina es lo que separa al fuerte del frágil, lo inevitable de lo desechable. Antes de exigir respeto, es necesario ser capaz de respetar la propia conciencia. Solo entonces el poder deja de ser ilusión y se transforma en presencia inevitable. La búsqueda constante de aprobación cobra un precio silencioso: la pérdida del respeto. Cuando alguien vive en función de agradar y conquistar aplausos, su presencia deja de ser firme y pasa a sonar como fragilidad. El respeto nace del autodominio y de la independencia, no de la necesidad de permiso.
Quien se inclina ante todos acaba invisible ante sí mismo. Esta obsesión por la aceptación crea cadenas invisibles. Cada elogio se convierte en combustible para continuar la sumisión, y cada crítica, una tortura que aumenta la ansiedad. En el fondo, no es libertad, sino una esclavitud emocional estar siempre a merced de la opinión ajena. La dignidad se va intercambiando por pequeñas dosis de validación, como un vicio disfrazado de virtud. Y lo más cruel es que este ciclo nunca se satisface. La vanidad pide más atención, el miedo teme más rechazo, y la inseguridad fabrica nuevas justificaciones para mantener el patrón. Quien observa desde fuera ve a un hombre frágil, predecible y manipulable. Quien vive de aprobación pierde su fuerza interior y renuncia a la identidad a cambio de aplausos que pronto se apagan. El poder real no nace de pedir permiso, sino de actuar con firmeza. Quien entiende esto no malgasta energía en busca de aprobación compulsiva, porque sabe que la dignidad no viene del aplauso. El hombre que construye en silencio se vuelve inevitable, no por estar en los focos, sino porque su presencia se impone naturalmente. El respeto viene cuando la identidad se sostiene sin justificaciones. Desaparecer, en ciertos momentos, es la mejor estrategia. El silencio ofrece espacio para la observación y fortalece la fuerza interior. En lugar de mostrarse a cada instante, el verdaderamente fuerte entiende que su ausencia puede ser aún más impactante que su presencia. Es en ese intervalo donde se planta la semilla de la influencia, volviéndose impredecible, por tanto, poderoso. Lo inevitable no necesita gritar para ser notado. Surge por lo que construye, por la disciplina, por la estrategia y por el autodominio. Maquiavelo diría que la libertad está en no ser controlado por la necesidad de aplausos. Cuando vivís para ser vistos, os convertís en esclavos. Cuando vivís para construir, os volvéis libres. Y en esa libertad nace el poder que no puede ser negado. Yo mismo fui rehén de esa debilidad. Buscaba aprobación en cada palabra, sonreía para ocultar inseguridad y me justificaba hasta por lo que no necesitaba. Era como si el silencio fuese un enemigo y la soledad un castigo. Pero, en el fondo, todo eso revelaba miedo y falta de autodominio. No me daba cuenta de que la compulsión por ser visto me transformaba en marioneta. El cambio sucedió cuando entendí que el respeto no nace de la aceptación forzada. Surge cuando cesamos la necesidad de agradar compulsivamente. Descubrí que la dignidad está en no implorar atención, en soportar la incomodidad de la indiferencia sin perder la identidad. Fue en ese punto cuando percibí la diferencia entre vivir preso a justificaciones y construir presencia por el silencio. Dejar de implorar para ser visto fue liberador. En lugar de buscar focos, empecé a construir en la oscuridad, sin necesidad de aplauso para avanzar. Poco a poco, me volví inevitable por lo que hacía, no por lo que mostraba. Esta conciencia transformó la soledad en estrategia y el silencio en poder. Y lo más curioso fue cuando dejé de pedir respeto cuando, finalmente, llegó. Ahora es hora de reflexionar: ¿queréis ser aceptados o respetados? La aceptación puede dar comodidad momentánea, pero el respeto es consecuencia del autodominio y de la fuerza interior. La elección es vuestra, pero recordad: mientras algunos mendigan aprobación, otros construyen presencia inevitable en silencio. ¿Qué camino vais a recorrer? La vida no perdona a quien se deja controlar por la vanidad o por el miedo al rechazo. Las marionetas pueden sentirse importantes en los focos, pero su libertad es ilusoria. Si deseáis influencia real, necesitáis aprender a observar, a callaros y a actuar con estrategia. La construcción del poder empieza cuando dejáis de buscar permiso y empezáis a crear en silencio. El desafío está lanzado: dejad de implorar para ser vistos, empezad a volveros inevitables. Transformad la ansiedad en estrategia, la fragilidad en autodominio y la necesidad de aprobación en fuerza interior. La libertad y la presencia que buscáis están a vuestro alcance, pero solo si tenéis valor de vivir más allá de la ilusión del escenario y de los aplausos fáciles. Ahora que conocéis las SEALs que exponen la fragilidad y habéis aprendido cómo transformar debilidad en presencia,
La pregunta es: ¿qué vais a hacer con este conocimiento? ¿Vais a seguir buscando aprobación y viviendo rehenes de la opinión ajena, o vais a elegir recorrer el camino del autodominio y del respeto verdadero? Cada decisión cuenta. Empezad a observar vuestros propios comportamientos, silenciad la ansiedad, abandonad justificaciones innecesarias y aprended a actuar sin depender de aplausos. Transformad vuestra vanidad en fuerza interior y construid presencia de forma estratégica. Recordad: la libertad y el poder real están en quien se controla a sí mismo antes de controlar cualquier situación. Si queréis seguir evolucionando y volveros inevitables, suscribíos al canal y activad las notificaciones. Aquí encontraréis más estrategias, reflexiones e insights que van a desafiar vuestra mente y os ayudarán a construir fuerza, dignidad y autodominio todos los días. El cambio empieza ahora, y solo depende de vosotros.